Hello, merhaba, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fiorella y soy de Costa Rica, pero vivo en Turquía. Y hoy, hasta por fin hoy, voy a compartirles mi aventura por el Mar Negro. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir al Mar Negro y fue una de las cosas más lindas que he vivido, más chivas, como diríamos en Costa Rica. Estuve viajando por un mes y medio, literalmente, por aquella zona del Mar Negro. Belleza, lindísimo. Y bueno, y hasta por fin como que yo dije, bueno, ya Fiorella, a ver, traiga esas fotos, traiga esos videos, póngalos juntos, hago un videíto, ¿no? Porque dije, si no se me acaba el año y no les compartí el del Mar Negro. Y bueno, mucha gente me estuvo preguntando, pero, bueno, es que, ok, vamos con las cosas con orden, vamos a rebobinar un poquito. Lo que hizo especial este viaje es que me quedé con dos familias turcas. Y entonces la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste para quedarte con las familias? ¿Me puedes pasar el número? Y la respuesta es no les puedo dar el número, porque ellos no son ninguna institución para que usted vaya y aprenda turco, se quedan a casa. Porque yo sé que sí, o sea, digamos, si ustedes se quieren quedar con una familia turca, si quieren experimentar eso, pueden buscar en internet, hay varios lugares, academias, escuelas, qué sé yo, que proveen ese servicio, pero no mis amigos, así que no les puedo dar el número, lo siento. Yo conocí a estas dos chicas aquí en la ciudad donde vivo. Berfin se llama una y Sumeye. Berfin la conocí en ¿cómo se llama? Un club de inglés. La conocí y ella está estudiando odontología, entonces como yo soy odontóloga, y ya nos hicimos amiguis. Y bueno, ya tenemos un año de ser amigas y entonces ella iba para su ciudad natal, que es Samsun, y yo le dije, ¿qué? ¿Puedo ir a su casa? Literalmente me autoinvité. Sí, esa es la verdad, me autoinvité. Pero amigos, si uno no se autoinvita, no pasan las cosas. Y entonces, claro, Berfi me dijo, claro, venga, no hay problema. Y yo dije, bueno, ¿cuánto me puedo quedar? Esa era la otra pregunta. Y entonces ya, bueno, me quedé una semana en la casa de Berfin y después como lo impresionante de todo esto es que la otra amiga con la que me quedé se llama Sumeyye y ella era mi profesora de turco. Y da la casualidad que las dos vivían en la misma provincia. Y entonces yo le dije a Sumeyye, mira, voy a irme a la casa de esta amiga, después de que me vaya ahí, ¿me puedo ir a quedar a tu casa? Y entonces me dice, claro, venga a mi casa. Claro, los turcos son súper hospedadores. Y entonces, esta latina dice, autoinvita a las casas y claro, ellos con una alegría lo reciben a uno. Y me trataron súper bien, familias lindísimas, de verdad que vivir con una familia turca es una experiencia totalmente diferente de vivir aquí en Turquía, ¿verdad? De ver cómo funcionan, porque todas las familias son diferentes, entonces aprendí muchísimo. Y bueno, este video es como una recopilación de fotos, de videos, de cosas así, que no sé. Porque como yo andaba en lo mío, a veces tomaba videos, a veces tomaba fotos y a veces se me olvidaba y entonces hay fotos de comida, fotos de lugares a los que fui, hay videos de ciertos lugares, de los más importantes de esa área, tomé videitos, sí. Eh, y entonces es como un rejuntado de cosas eh, y espero que les guste. La primera semana me quedé con Berfin y la familia de ella, hermosa, y me recibieron súper bien, me cuidaron, me alimentaron increíblemente. Lo lindo de esto también es que el primo de Berfin se comprometía y entonces fuimos a la fiesta compromiso. No, eso fue otra experiencia a nivel de turco aquí, increíble. Y van a ver la bailada ahí, gente bailando, pero también van a ver esta parte súper importante, la parte de los tiros, así como escuchan los tiros de pistola que mata a la gente, tiros. Esta gente en el Mar Negro, en medio de la boda, se ponen a disparar al aire así. O sea, ustedes no saben el susto que yo me pegué, casi me da un paro cardíaco a mí. Yo por sí estoy traumada con eso, una experiencia malísima que me pasó hace muchos años. Y entonces, bueno, van a ver el video porque así, justo saqué la cámara y grabé los últimos tiros que pegaron.
Nadie salió herido, gracias a Dios. Pero sí, bueno, es toda una experiencia porque uno no está acostumbrado a que en medio de una boda empiezan no sé, a tirar tiros al aire. Al aire. Después de la boda, siempre, siempre, siempre uno generalmente se va a tomar sopa. Sopa de mondongo. No sé en qué país ustedes están, pero la sopa de mondongo es como ¿será como el rodillo de la vaca? Yo no sé, pero bueno, en Costa Rica la sopa de mondongo es deliciosa y resulta que aquí en Turquía también hay sopa de mondongo. Y entonces nos fuimos a comer sopa de mondongo después de la boda, que estuvo buenísima. Y bueno, eso fue con Berfin. Después de la semana con Berfin... Perdón, Berfin. Después de la semana con Berfin, me fui a la casa de Sumaya, que quedan en dos, lo bonito es que quedan en dos áreas diferentes, entonces conocí dos áreas diferentes de Samsung. Con Sumaya también me quedé una semana y también me recibieron súper bien, lindísima la familia, la mamá me cocinó un montón, no saben lo que me alimentó esa señora, gracias Anne por todo el amor, demasiado linda. Con ellos pasé el Kurban Bayrami, que es la fiesta de sacrificios. La tradición es que sacrifica un animal y se visitan a las familias y todo esto, pero como estamos en medio de la pandemia, nadie visitó a nadie. Y nos quedamos más que todo en la casita, pero igual con Sumeye me llevó a todo lado. Fuimos a un café granja muy bonito, así como en la montaña, y entonces está el café normal, pero hay animalitos y así cositas, y entonces estuvo muy bonito también. Y con ella la pasé súper bien. No, en realidad sí, wow, hice un montón de cosas con las dos, y las dos familias increíbles, así que yo les quiero dar gracias si están viendo este video. Muchas gracias por recibirme en sus casas, por abrirme su hogar, por amarme, por alimentarme, por cuidarme. De verdad estoy muy agradecida. Que Dios los siga bendiciendo. Bueno, y eso es como el video, es como en resumen lo que van a ver en el video, porque hay cosas que no explico, simplemente paso fotos y videíto y así, entonces más o menos ya como que van conociendo de qué les estoy hablando. Voy a hacer dos videos, parte 1 y parte 2. Este es el parte 1, que es las 2 semanas que me quedé en Samsung, y la parte 2 es el resto del Mar Negro, que fui a Rize, a Ordu, a Giresun, a todas esas partes, pero ahí sí fui con mi compañera de casa y es otra aventura súper bonita. Pero este video va a ser solamente de esas 2 semanas que me quedé con estas hermosas familias turcas. Así que espero que lo disfruten. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros. Gracias, nos vemos. Chao. Y así me recibió mi amiga con este desayuno. Sin perder tiempo, ese mismo día salimos a explorar la ciudad. Se dice que en Samsung vivían las guerreras amazónicas, por lo que hay una estatua y un museo dedicado a ellas donde puedes aprender más sobre su historia. También puedes tomar el teleférico a la colina de Amisos, donde puedes ver una vista espectacular de la ciudad. Este es un museo al aire libre que representa el muelle en Samsun donde el gran líder Mustafa Kemal Atatürk llegó para comenzar la guerra de la independencia. Así, la mañana del 19 de mayo de 1919, el renacimiento de la nación turca quedó inmortalizado.
es la mezquita de Kocaeli, que está ubicada en un cementerio. Fue construida en 1206 y lo que la hace tan especial es que es completamente de madera, no tiene ni un clavo en su estructura, por lo que la convierte en la mezquita de madera más antigua de Turquía. Esto le dicen findik, que es como, no sé cómo se llama la verdad. Uno lo abre. Ahí, vean. Y se come la semillita adentro, no sé cómo se llama en español, lo voy a buscar. Kimisi çörekler, şöyle yediğimiz ne kadar güveç seviyor. Şimdi bizim köpek iyi şey. Bazen büyüdü ekmer. Rengi çok güzel ama bayıldım. Olsun gençler. Ben gönlümü sana verdim. Este es un museo barco, que es la réplica del barco de Bandırma que trajo a Mustafa Kemal Atatürk desde Constantinopla, lo que hoy es Estambul, a Samsun en 1990 para empezar la guerra de independencia.